Paremos el trabajo forzoso. Es una campaña de CHS Alternativo y RPP. El trabajo forzoso es un delito que afecta a los grupos más vulnerables, ¿no? Por su condición de pobreza, muchas mujeres, jóvenes expuestas a ello también, pero resulta que los ciudadanos no conocemos mucho sobre este delito y tampoco se destinan los recursos necesarios para combatirlo. Vamos a conversar en el marco de nuestra campaña Paremos el Trabajo Forzoso con Ricardo Valdés, que es director ejecutivo de CHS Alternativo. Lleva años dedicándole su vida a la lucha frontal contra el trabajo forzoso, la trata de personas. Ha sido viceministro del Interior también y esta mañana lo tenemos. Muy buenos días, señor Valdés. Muy buenos días, Mabel, Fernando, Carlos. Buenos días, señor Valdés. ¿Cómo identificamos el trabajo forzoso? Ya que las cifras dicen que la gente no conoce este tipo de delito. Aparentemente estaría como normalizado. ¿Cuáles son las características del trabajo forzoso en nuestro país? Bien, la característica principal del trabajo forzoso es cuando una persona es obligada a realizar un servicio o un trabajo bajo la amenaza de una pena cualquiera. Ahora, al respecto, hay ya una serie de normas que han venido desarrollando este tema. Originalmente, desde el año 2007 fue asociado a la trata de personas y en el 2017 se asumió como un tipo penal propio, es decir, que podía darse fuera de la trata de personas, y la trata de personas, que implica la captación y el traslado para esa explotación, aparece ya como un agravante del trabajo forzoso. Sea como fuere, son muy pocos los casos que están registrados en el Ministerio Público y en la Policía Nacional, y la encuesta que hemos realizado para efectos de esta campaña nos trae muchas sorpresas al respecto, ¿no? ¿Cuáles son? Porque muchas personas creen que se trata de un delito que se comete en zonas rurales aisladas, asociada con la tala ilegal, asociada con la minería ilegal y eventualmente con el narcotráfico, que atrae prostitución y otras actividades. Pero sin embargo, los datos que usted nos ha dado hacen hincapié en que se trata de un problema que tiene que ver con las ciudades y sobre todo con nuestra capital. Está muy relacionada a la actividad económica, sea esta actividad económica formal, actividad económica informal o ilegal. Básicamente yo diría que está concentrada en la actividad económica informal e ilegal, el trabajo forzoso, puesto que lo formal implica niveles de supervisión y fiscalización que no tienen los otros dos sectores. En ese sentido, creo que hay una escena que a todos se nos quedó grabada, que fue el caso de estos dos muchachos que murieron en un container, en un incendio, hace unos años atrás, que estaban encerrados, que no pudieron ser liberados. Esos eran víctimas de trabajo forzoso, para ponerlo claramente. Situaciones como esas se producen en diversas zonas de la industria de la capital. O sea, por ejemplo, están asociadas también a ladrilleras, a trabajo de elaboración de servilletas, a las confecciones. Hay algunos casos y denuncias, por ejemplo, en el emporio de Gamarra también. Es decir, están, como bien dice Fernando, más allá de los temas de tala ilegal o minería ilegal, están también en las ciudades, y el trabajo forzoso, por otro lado, también está asociado a los temas de servicio doméstico, en no pocos casos. Señor Valdés, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Y de qué manera podemos reforzar, qué propuestas hay para reforzar, en primer término, el tema de la fiscalización para evitar estos casos, la sanción a los responsables de quienes incurran en este delito y también el respaldo que tiene que haber como una forma de reparación a quienes han sido víctimas del trabajo forzoso? Para nosotros es importantísimo trabajar sobre la base de evidencias, de constataciones. En la encuesta que hemos hecho a nivel nacional, digamos, apoyados con el IEP, nos da una serie de luces al respecto. Por ejemplo, ¿cuánta gente conoce la definición de trabajo forzoso? Tan solo el 46% de toda la población, puesto que esto tiene alcance nacional con 95% de confiabilidad. Por otro lado, ¿cuánta gente conoce dónde debe hacer una denuncia por trabajo forzoso? Apenas el 10%. Por otro lado, existe también una cifra que es impactante, que va a contrapelo de las denuncias y de las investigaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 27 denuncias, solamente 27 denuncias. La Policía Nacional registra entre 80 y 120 por explotación laboral. Sin embargo, cuando se le pregunta a la gente que sí sabe lo que es trabajo forzoso y se le dice, ¿usted ha sido en algún momento de su vida víctima de trabajo forzoso?
La respuesta es de un 14% que equivale a 3.4 millones de personas. Entonces, ahí tenemos una diferencial muy fuerte, sumamente seria, en donde hay gente que sí considera haber sido víctima de trabajo forzoso en un momento de su vida, 3.400.000 personas, versus la cantidad de denuncias que están siendo atendidas por el Ministerio Público. Y cuando uno se le pregunta qué entidad es la más importante en esta lucha, obviamente se señala al Ministerio de Trabajo, pero insisto, con apenas un 10%. Claro, porque cómo finalmente uno puede, cómo el ciudadano que está en estado de vulnerabilidad denuncia este tipo de casos. ¿Quién lo protege finalmente? Porque, repito, está en estado de vulnerabilidad, la SUNAFIL, cuya competencia debería ser precisamente fiscalizar esa situación, fiscaliza a las empresas formales, ¿no? Correcto. No a la informalidad, en donde hay mucho subempleo, y quizá el subempleo se puede confundir con el trabajo forzoso, porque las condiciones son muy precarias también. Sí, pero en este caso no estamos hablando de precariedad, estamos hablando que cuando se asocia el aprovechamiento de esa precariedad aunado a una pena o a una sanción. Es decir, eso es lo que configura el trabajo forzoso, es decir, que una persona es amenazada de una forma u otra para que siga ejerciendo ese trabajo bajo condiciones de precariedad. ¿Qué casos han encontrado ustedes, por ejemplo? En la vida real hemos encontrado muchísimos casos y aquí en la ONG hemos atendido varios. Están asociados, muchos de ellos, por ejemplo, a lo que es el trabajo en confecciones. Gente que nos ha contado que, por ejemplo, entra a talleres de confecciones, menores de edad, por cierto, muchos de ellos también hemos recibido la denuncia, que vienen de la sierra en época de vacaciones escolares y son encerrados en una zona, reciben un plato de comida, trabajan 18 horas diarias y se dedican a pegar botones, por ejemplo, y luego reciben una paga muy pequeña y son inmovilizados, no lo dejan salir. De estos casos hemos recibido vía la Defensoría del Pueblo algunas denuncias. Por ejemplo, eso para hablar de un solo caso relacionado a lo que es actividad aparentemente formal. Claro. Ahora, hemos también recibido casos de derecho doméstico, ¿no? Usted nos ha dicho que solo 14% de los encuestados saben a quién denunciar. Ayúdenos, pues. Díganos dónde se debe denunciar, porque uno tiene el temor de que tampoco la policía conozca este delito. Y si uno va a denunciar eso, de pronto le dicen que no saben qué es. Una precisión, el 14% siente o percibe, de acuerdo a la definición de trabajo forzoso, que ha sido víctima de trabajo forzoso. Pero ¿ves? El porcentaje de los que saben a dónde denunciar es muy bajo. Es muy bajo. Ayúdenos, pues. Explíquenos, ¿a dónde es que hay que denunciar? Correcto. Digamos, en términos de una empresa formal o informal inclusive, quien tiene competencia es lo que mencionó Mabel, la SUNAFIL. Sin embargo, la denuncia también debe realizarse de inmediato en la Policía Nacional, acercarse a la comisaría más cercana. Ahí sí tenemos un tema, hay que hacer un trabajo de sensibilización también con la propia Policía Nacional para explicarles convenientemente cómo se estructura este tipo penal, que está obviamente en el Código Penal recientemente en el artículo 129 literal O. Yo recomendaría a la policía que revise el 129 que agrupa todos los tipos penales de explotación que hay en nuestro Código Penal. Bien, y sin lugar a dudas, la Defensoría también es otro espacio donde podrían acercarse. Defensoría, SUNAFIL y Policía Nacional. Muchas gracias, Ricardo Valdés. Recuerdo que usted es el director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, que es una de las instituciones frontales en la lucha contra el trabajo forzoso, que es una realidad un poco clandestina, pero grave de nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a una pausa, después de la cual entrevistaremos a la ex congresista Rocío Silva Santisteban, que ha participado ayer en una manifestación de varios grupos de izquierda y nos dirá por qué y qué es lo que tienen que denunciar. Primero vamos a la pausa para oír a los anunciantes de RPP. Paremos el trabajo forzoso, que la fuerza esté en erradicarlo.